vamos a contar la historia del señor Endrick Felipe, el chico que con 17 años es la sensación del fútbol brasileño y que muy seguramente la romperá en el Real Madrid. Vamos a contar su historia por 10 temporadas, temporadas en las que, como de costumbre, vamos a tener en cuenta goles, asistencias, títulos, lo que consiga con su selección, su salario, sus estadísticas, muy a detalle. Todo va a ser tenido en cuenta en este episodio, para el cual vamos a usar al señor Xabi Alonso porque supongo o creo yo que es el más opcionado a sustituir al señor Ancelotti. Ya saben que aparentemente se va, pues a mí no me gustaría, pero parece que esa es la realidad y creo que Xabi es el indicado, o creo que es el que va a llegar. No sé ustedes qué opinen. Vamos a darle inicio a esto, chicos. Poderoso like, suscríbanse y vamos a ver a nuestro Endrick porque tenemos que hacer la negociación, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer algunas cosas con él. Maravilloso. Aquí tenemos a nuestro invitado Endrick en letras mayúsculas, delantero centro, su posición preferida, pero también se dice que se desenvuelve muy bien como extremo izquierdo, extremo derecho. Lo vamos a dejar de esa manera. 17 años, brasileño, 71 de media, quizás mucho, quizás no. Juzguen ustedes en comentarios, pero creo que es una valoración excelente para mí porque la está rompiendo. A ver, movimientos hábiles 4 estrellas y pie débil 3, eso muy seguramente mejorará. 1,71 de estatura y 74 kilogramos, espero que esté bien. Pie izquierdo favorito, calificación de ataque medio y calificación de defensa medio. Algunos números para que lo revisen, chicos, no sé ustedes qué les parezca. Vamos ahora a ver su rostro, es lo mejor que he podido conseguir para este episodio. Le he dejado su camisilla ajustada, todo como lo ven ahí, y botas. Él es sponsor de Nike, pero en este caso lo he visto con unas fucsia, más bien unas rosadas, o qué color es ese, magenta, bueno, lo que sea, pero también lo he visto con estas y me llaman más la atención estas doradas. Este es nuestro muchacho, está en el Palmeiras. Ojo a este dato porque lo ideal sería iniciar jugando en el Palmeiras, pero por desgracia aún no tenemos ningún mod que nos permita jugar el Brasileirao. No podemos jugar con este equipo un modo carrera, así que tenemos que iniciar en el Real Madrid, jugar una temporada básicamente. Lo voy a fichar en esta primera para que no se me vaya a otro club y nos tengamos que dañar el episodio fichándolo, no sé, por allá al Barcelona fijo. Llega en el mercado de invierno y voy a enviarlo a préstamo para empezar a utilizarlo a partir de el 2024, porque así son las reglas, porque así es en la vida real y así lo vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer de lo más realista posible. Aquí, como pueden ver, cláusula de 35 millones porque se dice que eso pagó el Real Madrid, aunque tal vez fueron más de 70 en variables, bueno, sumándole variables, impuestos, etcétera, etcétera, pero nosotros vamos a pagar porque tal vez este fue el dinero que le dio el Madrid al equipo brasileño. A ver, aquí nos están pidiendo cláusulas, sí le vamos a poner una cláusula, pero de 1.000 millones. Aquí la duración del contrato la ha dejado de una vez de 5 años para no estar haciendo más cosas. Voy a ponerle un salario, ¿será que de 20.000, de 30.000? Yo creo que de 30.000 está bien. ¿Será que lo rechaza? ¿Será que es poco para la media que tiene? No sé ustedes qué opinen. Es una oferta justa. Eso es momentáneamente. Ya cuando empiece a jugar y apenas veamos el rendimiento de qué nos hace este muchacho, cómo se desenvuelve, pues evidentemente vamos a ir subiendo su salario porque todo esto va a ser tenido en cuenta. No lo olvide. Ahora sí vamos a iniciar. Una negociación maravillosa, 35 millones. No fue buena. Bueno, porque pagamos, valía 4 millones y algo. En fin. Acaba de llegar nuestro muchacho. Ya estamos en mitad de temporada. Bueno, el 1 de enero acaba de llegar. Ya lo he puesto en préstamo y a estar atentos de dónde nos llega propuesta. Una vez llegue la propuesta, a ese equipo sí iremos porque todo eso va a ser tenido en cuenta. Aunque me gustaría ver las estadísticas de lo que hizo en Brasil, pero pues ya saben, es imposible. Chicos, esto creo que no tiene mucho sentido porque son solo 6 meses lo que va a estar por fuera, pero lo he prestado al Betis para que crezca un poquito, aunque ya creció creo que 2 unidades. Vamos a ir al Betis, vamos a simular 6 meses ahí, vamos a jugar 6 meses, vamos a ver el debut de este muchacho. Yo creo que, bueno, eso no va a pasar evidentemente, pero pues ya dije en repetidas ocasiones que el tema está por el lado de que no podemos jugar en el Brasileirao. Entonces vamos allá para ver qué goles hace. Creo que es importante porque hay que tener en cuenta lo que haga este muchacho. Este muchacho promete muchísimo para que se adapte a la liga. Fue la primera propuesta que llegó y al ser de España, pues creo que era interesante. Veamos qué sucede en el Betis. Veamos, aquí que tenemos a Isco, muy bien. Enrique Pérez, qué buena plantilla tiene este club. Voy a acomodar esto y regreso con ustedes. Llegó el debut de este muchacho. Se han jugado unos cuantos partidos, pero este es el primer partido que va a jugar Endrick en Europa. Va a ser titular, va a ser ante el Athletic Club de Bilbao.
Debut oficial de nuestro muchacho, pues en este Betis, que bueno, en este partido como titular creo que está bien. Vamos a ver si jugamos todo el tiempo, dependiendo la puntuación que saquemos en este primer tiempo, y si no, pues jugamos solo medio partido, digámoslo así. Muy tempranito en el partido, minuto 9, llegaría esta primera ocasión, el primer susto para el Betis en la cabeza del señor Sunset. Pero tendríamos gol, claro que sí. Miren qué buena asistencia. Adivinen de quién fue el gol. Adivinen de quién fue el gol. Muy buena asistencia. Se llevó el balón con mucha calidad y definió excepcionalmente. Fue una gran definición. Este era su primer tanto. Estábamos felices porque en el debut estaba anotando. Ojo a ese dato. Este partido no va a ser un buen partido, va a ser un partido para olvidar, pero hay que resaltar que el gol de este muchacho era importantísimo porque era su primer partido en Europa. No lo estaba jugando en el Madrid, ya saben, por las condiciones dadas en el juego, pero lo estaba haciendo en la Liga Española y estaba anotando. Ojo, porque llegaría el empate de este Athletic Club de Bilbao en los pies del señor Williams, pero bueno, las cosas iban a poner un poco difíciles. Este era un equipo, creo que era un partido buenísimo para iniciar por parte nuestra, pero no iba a ser nada fácil. Ya tendríamos por ahí el segundo tanto, 2-1 sería el marcador. Muy complicado, partido difícil, pero con la intención de que Endrick le fuera bien, ¿no? 7.4 al finalizar el primer tiempo. Seguíamos perdiendo, evidentemente. Por aquí llegaría otro tanto. De una u otra forma llegaban los goles y estábamos mal. Nos están aquí exigiendo ya el cambio del señor Endrick, pero pues era el único gol que habíamos hecho y lo había hecho él. Yo creo que era respetable dejarlo un poco más y de pronto podríamos empatar. No sé, la cosa era difícil, pero había que intentarlo. Por aquí llegaría en el minuto 83 un descuento por parte nuestra. Buena definición, balón adentro, gol. Esto ponía las cosas 3-2. Quizás tendríamos la opción de empatar si lucháramos un poco, pero cuando más lo creímos llegó esta jugada un poco enredada, 2-3 y por fin el balón adentro. 4-2. Esta ya era la goleada definitiva del Athletic Club de Bilbao sobre nuestro equipo. Un debut para olvidar de nuestro muchacho realmente, aunque hay mucho todavía que contar por él, o con él más bien. Por aquí, como pueden ver, puntuación bastante buena, pues eso era lo que realmente nos importaba. Termina esta temporada, el Betis termina séptimo, pero bueno, ya saben que esto no nos interesa mucho. Queremos saber si nuestro Real Madrid fue campeón. Maravilloso. Copa de España, llegamos a los 16avos. Este equipo estaba en Europa League, pero cayó en octavos de final contra el Inter. Bueno, sé que en esta sección todavía no vamos a ver a nuestro muchacho, pero como pueden ver, no llegó o no estuvo ni siquiera en los primeros 25. A nivel goleador, fue el sexto más goleador de esta temporada o esta media temporada en el Betis. Jugó 11 partidos, en los cuales hizo 5 goles. 74, aquí nos muestra esto, pero recuerden que inició con 71, o sea que creció 3 unidades. 6.82 de promedio. A ver, financieramente hablando, tiene un valor de 10 millones y su salario de 14.500 más tal vez 15.500 que estará pagando el Real Madrid, porque su salario es de 30.000, le permitieron ganar 1.560.000 euros esta temporada. Nada mal para el chico. Ahora sí vamos al Real Madrid y vamos a empezar las cosas como son. Chicos, ya estamos en este Madrid. Yo creo que voy a dejar este partido contra el Celta. Creo que es un buen partido para el debut de nuestro muchacho. Vamos directamente a este debut. Ojo aquí porque, como pueden ver, el Madrid, ya saben, bueno, José Lu se fue, por desgracia no amplió una temporada más su contrato con nosotros. Ojo al dato porque pues el Madrid necesita un delantero centro, bueno, top, ¿no? Se ha ido por Ciro Immobile, que bueno, yo creo que no es que sea, bueno, sí es bueno, pero no tan top como lo que, bueno, necesita el Madrid, digámoslo de esa manera. No creo que más bien el Madrid se fije en este señor, pero bueno, hay otras opciones por ahí. La cuestión es la siguiente, voy a dejarlo ya que, bueno, el destino lo decidió en este episodio, porque no podemos evidentemente poner a este señor de titular. El tema es que probablemente llegue Mbappé, bueno, en fin, pero yo no creo, bueno, yo quisiera dejar a Mbappé por fuera de esto, porque con Mbappé aquí yo no creo que Endrick llegue a ser, bueno, la estrella que queremos que sea. Ahora, ¿qué dicen ustedes? También podríamos fichar otro, bueno, yo creo que vamos a rematar con el señor Ciro Immobile. El tema de quién sea el delantero que fiche en la próxima temporada del Madrid lo dejo a la imaginación. Obviamente no va a ser este Ciro Immobile, pero yo creo que puede ser algún jugador top de Europa, puede ser Mbappé, puede ser, no sé, bueno, hay cantidad de jugadores. Vlahovic se dice que podría llegar a ser, no sé, chicos, dejémoslo ahí a la imaginación.
Y de momento veamos el debut de nuestro muchacho, que lo va a hacer en el Santiago Bernabéu. Perfecto. Partido que debería ser fácil, pero que al minuto 16 ya estaría dando sorpresas. Aquí el Celta anotaba el tanto, 1-0. Un debut, no queríamos más debuts feos como el que tuvimos con el Betis. Queríamos un debut interesante, un debut de verdad. Miren qué buena asistencia o qué buena jugada nace aquí. Se va, se acerca a Rodrigo, todos participan en la jugada y al final lo dejan completamente solo con un pase de calidad, al cual él responde con una definición maravillosa. Tenemos el primer tanto en el minuto 28 de Endrick en este Madrid. Empataba el partido, gol importantísimo, recuperaba el puntico, pero lo más importante era el debut. El debut de este muchacho que nos regalaba una definición impecable, una muy bonita definición ante este portero que no tuvo nada que hacer ante el buen disparo del brasileño. Por aquí llegarían más ocasiones, por desgracia no entrarían. Estábamos aún en el minuto 34, pero ya al final del primer tiempo, como pueden ver, tenía una puntuación bastante interesante. Miren el pedazo de jugada que se inventa Endrick, pero que por desgracia no concreta. Muy bien el portero, muy mal nuestro invitado. Aquí llegaría el segundo tanto del Madrid. ¿A manos de quién? Pues de nuestro invitado, chicos. Doblete. Esto era increíble lo que estaba pasando ahora mismo en el Santiago Bernabéu. La prensa estaba enloquecida de ver a este muchacho cómo debutaba en un equipo tan grande como el Madrid, una responsabilidad tan grande como la que estaba asumiendo este muchacho, y hacerlo con doblete en su debut era sencillamente maravilloso. Esto ilusionaba a los madridistas, ilusionaba a la prensa, ilusionaba a Florentino Pérez y a todos los jugadores del equipo, porque este muchacho estaba haciendo un trabajo estupendo. Muy buen gol, 2 goles esta noche, recuperábamos los 3 punticos y el Madrid se iba victorioso de este gran partido liguero. Aunque digamos que el Celta no era un problema, no debería haber sido un gran problema, pero al final lo estaba haciendo, pero no importa porque finalmente sacamos el resultado adelante. Muy bien nuestro muchacho, debut para enmarcar. Ahí están, lo felicitan sus compañeros. Endrick, la figura del partido, doblete y bueno, maravilloso todo lo que veíamos. Ya saben que cuando estamos con el Madrid o el Barcelona, los superclásicos del mundo son supremamente importantes, aunque en este no jugará nuestro muchacho. Creo que no tiene todavía la media necesaria o la experiencia necesaria para ser titular en un partido como este. Partido de Champions, y creo que es el momento idóneo para que nuestro muchacho debute en esta competición. Un partido que se supone era muy fácil, pero que por desgracia no lo ha sido. Vamos a ver si nuestro muchacho se hace notar. Su primer partido de Champions, ya se imaginarán la ilusión que tiene este muchacho de jugar sus primeros 45 minutos en esta gran competición. No lo veo por ahí, tal vez está adelante como debe ser. Muy bien, este es su primer partido, como dije, a nivel competición europea. Un poco de nieve, esto hará que no lo olvide jamás, porque le contará a sus hijos que hacía mucho frío el día que debutó en Champions y por poco el Fenerbahce se pone adelante. Ahí está, veamos qué sucede. Partido bastante complicado y ojo a esta jugada. Muy buena asistencia, buena definición, pero paradón del portero, y a continuación lo que sucede es lo que me deja atónito. Miren cómo celebra el portero, todo el equipo del Fenerbahce, esta atajada del portero. La celebran como si hubiera sido un golazo y en realidad fue la hazaña del portero, aunque hay que reconocer que hizo un trabajo estupendo, pero lo que mostraba era el respeto que le estaban teniendo a este jugador. Ya amenazaba a todos los equipos en Europa y se consideraban, bueno, muy grandes si lograban interrumpir una jugada de gol de Endrick. Ojo, porque aquí llegaría un gol del ex Manchester United, el brasileño también, que define de manera magistral y que nos pone a perder. Aquí Endrick seguiría intentándolo, pero por desgracia ya el reloj decía que no había tiempo. El portero también le dijo que no, portero que estaba haciendo figura en este partido de Champions. Y el partido en donde, bueno, no le iría tan bien al Madrid y tampoco a nuestro muchacho, que tendría una puntuación bajísima, muy baja de hecho. Chicos, tenemos un superclásico del mundo en el Santiago Bernabéu y va a ser titular nuestro muchacho. Mírenlo, por ahí no creí que era este, no señor, por ahí no está. Bueno, ya lo veremos. La cuestión es que, bueno, este va a ser su primer superclásico. No sé si juegue todo el partido o solo juegue 45 minutos. Bueno, no estoy tan seguro, depende de la actuación que tenga.
ganó. Ahí están, calientan los muchachos, ya saben que los superclásicos son súper importantes, valga la redundancia. Perfecto, el ambiente maravilloso, una noche estupenda y veamos cómo le va a nuestro invitado especial. Aunque para ser honesto, este partido no es nada más que relleno para el video, muchachos. ¡Qué desgracia de partido! Un partido supremamente aburrido, un partido que perdieron, o en el que perdieron la boleta, muchachos. Aquí esta jugada me gustó, tal vez es lo único a destacar, porque Endrick recupera balón, se inventa toda esta jugada y al final llega al área, remata, pero hombre, muy pobre la cosa, termina el primer tiempo. Todos terriblemente mal puntuados, por eso, como dije, este partido era solo relleno porque no íbamos a hacer nada. Al final terminaríamos con un triste 0-0, partido que decepcionó a la hinchada merengue y también a la hinchada blaugrana, pero tenemos que continuar. A ver, el Madrid termina campeón de Liga, muy bien, campeón de Supercopa, perfecto. Wow, este fue un clásico que no miramos, bueno, se lo anotamos al Madrid. Y campeón de Copa de España, triplete para el equipo merengue. Por Champions cayó ante la Juventus en semifinales. Veamos su rendimiento. Fue el sexto máximo goleador de esta temporada. No estuvo nada mal, creo yo. 29 partidos, 9 goles. No tuvo asistencias. Vaya, esto está interesante. Ya tiene 19 años y tuvo 4 unidades de crecimiento. Esto pinta muy bien. Su promedio en toda la temporada fue de 6,9 o 96. No estuvo mal. Y financieramente hablando, tuvo un crecimiento del 200%. Estuvo muy bien. Ahora su salario es de 78,000 a la semana. Se lo renovaron automáticamente una vez llegó de regreso de su préstamo. Me parece un poco exagerado ese salario, pero bueno, en fin. Esto le permitió ganar 4.056.000 euros esta temporada. Muy bien, cláusula de 1.000 millones, no lo olvide. Primer superclásico de esta temporada, no juega nuestro muchacho, pero lo tendremos en cuenta. 2-1, caemos en el Santiago. Superclásico del mundo, creo que le voy a dar titularidad a nuestro muchacho. A ver, sí señor, va a ser titular hoy, está un poco molesto Shiro. A ver, esto es Supercopa y por penaltis lo sacamos adelante. Nuevo superclásico, pero esta vez por Liga, no es nuestro muchacho titular, lo empatamos. Caemos al segundo lugar de la Liga, pero seguimos campeones en Supercopa. También en Copa de España, muy bien. Y por Champions, en octavos, el Benfica nos eliminó. Muy mal. Esto es realmente increíble. El goleador es Lewandowski y Rodrigo en el segundo lugar, pero nuestro muchacho se ubicó en el tercer lugar. Ojo con el dato, 18 goles en 33 partidos. Esto es fantástico. Chicos, esto es una completa locura, pero aquí hay algo que no logro comprender y es por qué este muchacho jugó tantos partidos. Bueno, simulé y algunos los jugué los que se supone que debería haber jugado, que fue alrededor tal vez de unos 15 o 17 partidos, 18 tal vez, no estoy muy seguro, pero al parecer en todo momento el juego lo puso a jugar. Donde está Shiro, inmóvil, este señor jugó solo 11 partidos, no entiendo, y cayó 3 unidades. Bueno, evidentemente ya no está para esto, pero en serio no sé lo que sucedió. En fin, veamos los números. Aquí pues el destino, digamos que lo puso a jugar. 46 partidos, 27 goles, una asistencia, de razón que le fue tan bien en el goleo de la Liga. 4 unidades de crecimiento y 7.56 de promedio. Creo que estuvo fantástico y esto yo creo que lo pone como titular en su tercera temporada en este Madrid. A pesar de sus buenas actuaciones, su valor financiero no fue tan alto o no creció mucho que digamos, un 82%, no, pero sí, siempre. En fin, mismo salario de la temporada anterior. Fantástico. Tenemos Copa del Mundo, pero yo no estoy seguro si podamos utilizar a Brasil aquí. La verdad, se me fueron las luces. No estoy muy seguro de que tengamos a Brasil o lo podamos usar. Lo que sí sé es que en caso tal, pues no está, no está en este mundial, no clasificó. Ya veremos qué pasa más adelante. Evidentemente Copa América sí no vamos a tener por ninguna razón. Sé que es muy temprano para mirar este apartado, pero hombre, me hace ilusión, me hace mucha ilusión. Nuestro muchacho está sorprendiendo mucho. Primer superclásico del mundo. Quiero darles la buena noticia de que es titular. Shiro Inmóvil, creo que, lo he dejado ir y tenemos a la Taza como suplente. Vamos a ver cómo le va a nuestro muchacho. Ya es titular absoluto. Un poco acelerado el tema. Digamos que 3 temporadas fueron necesarias. Hay jugadores que llegaron como por ejemplo el señor Jude Bellingham, que pues sí tenía calidad de titular, pero brilló más de lo que se esperaba. Puede que Endrick tenga un caso similar, al menos en este episodio así será. Más clásico del mundo, pero por Copa. En el Santiago volvemos a empatar. Otro clásico de visita. Nuestro muchacho gigantesco. Y el segundo clásico, pero liguero. A ver, lo ganamos muy bien de visita. Endrick.
con gol. El Madrid recupera el liderato de la Liga. Aquí este superclásico, bueno, lo perdimos. Campeones de la Copa de España. Y en Champions pasó algo terrible, algo para olvidar. Caímos a la Europa League. Aunque bueno, no fuimos los únicos que nos degradamos en esta temporada, ¿no? Aún así nos fue terrible porque caímos en octavos de esta competición. Nuestro muchacho, a pesar de ser titular, le fue bastante regular o empeoró en comparación de la temporada anterior. Séptimo lugar en el goleo. Tercer lugar en el club. 55 partidos, 28 goles, 2 asistencias. 2 unidades de crecimiento y 7.41 de promedio. No le fue tan bien. Financieramente hablando, es un jugador de 54 millones y mantiene el salario de la temporada anterior. Iniciamos esta temporada con Superclásico del Mundo en el Santiago Bernabéu con nuestro Endrick. Qué pedazo de tridente el que tenemos, ¿no? 4x1, Vinicius, Endrick y Rodrigo. El evidente Ver. En fin, sé que estoy perdiendo tiempo aquí, pero muchachos, hay que prestarle atención a esto. Más Superclásico, pero esta vez por Copa. Y veamos qué sucede. Estamos goleando mucho. Tenemos el segundo, pero liguero y de visita. Ahí está. Muy bien, chicos, 3 clásicos goleados y miren Endrick cómo anota junto con Bellingham. Termina la temporada sin muchas novedades, bueno, exceptuando que somos campeones también de Supercopa, pero no de Copa de España, donde quedamos semifinales. Ojo, porque viene un dato muy horrible nuevamente, y es que no sé qué está pasando en Champions. Equipos como el Brujas nos están eliminando, pero bueno, nos llevamos la Europa League. Endrick, octavo lugar en el goleo, y por la Europa League no le fue nada bien. El tercer lugar es para Endrick porque el tridente está adelante, como pueden ver, Rodrigo, Vinicius, pero nosotros estamos con los mismos 60 partidos, bueno, nuestro invitado, pero en el tercer lugar. 60 partidos, 22 goles, 2 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 7.23 de promedio. Financieramente hablando, está en el octavo lugar con un valor de 110 millones y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Le queda un año de contrato, supongo que hay que renovarlo, pero lo haremos la próxima temporada. Como dije, esta temporada tendríamos que renovarle el contrato. Y ahí, como pueden ver, está pidiendo, le ofrecimos 150,000 de salario, pero está pidiendo 195,000 más una prima de fichaje de 2 millones y cada 20 goles 8.1 millones pide. No sé si podamos llevar esa cuenta, que aceptar obviamente porque te estás volviendo en una estrella, claro que sí. Xavi no tiene ningún problema. El tema está en que, chicos, no sé cómo será el tema de incluir eso en el salario, de sumarlo. En fin, ya veremos. Veamos, yo sigo insistiendo. Superclásico, no sé si este es el primero o el segundo, ya no lo recuerdo. Lo que sí sé es que estamos de visita y que lo ganamos. Clásico, pero copero y de visita. 1-0, muy bien. Más clásicos, qué maravilla tener tanto clásico, chicos, qué maravilla. 1-1. 6 temporadas para llegar a una final de Champions, qué locura, en serio, complicado, ¿no? Muy complicado, pero al fin tenemos este evento magnífico para nuestro invitado. Ya saben que esto tal vez desde mi punto de vista podría ser lo más importante para un jugador a nivel clubes, Copas del Mundo, bueno. No sé si la podamos jugar, pero al menos esta final sí la vamos a poder jugar y lo vamos a hacer muy concentraditos. Ojito a este tiro libre que me parece muy destacable. Miren qué calidad, pero por fortuna para nosotros el poste nos salva. Vamos al minuto 9 donde nace esta primera ocasión y nos regalan un pedazo de gol maravilloso. Un brasileño muy conocido. Sí, señor, el señor Rodrigo nos regala este primer tanto muy tempranito, como dije, minuto 11, ya estábamos celebrando la posible Champions, pero pues todavía había mucho por hacer. Miren qué buena asistencia, maravillosa de hecho, y una definición limpia, una definición exquisita, una definición maravillosa. 1-0, se pondrían las cosas a favor nuestro y miren este pedazo de jugada que se inventa Endrick. Regatea, se va, queda completamente solo con el portero y define y golazo, gol. Qué pedazo de gol el que nos regala, gol de Picabarra, un gol maravilloso, pero me quedo con la jugada, ¿no? Se fue en individual, logró esquivar a toda la defensa de este Benfica y la definición pues maravillosa, aunque por poco, pero solo por poco lo arruina, pero al final fue siendo un hermoso gol. Miren esta muy buena jugada y miren la definición de pierna izquierda. Recuerden que ese es su perfil y por poco alcanza a llegar el defensa y nos daña la fiesta.
Muy buen gol por parte del brasileño, el juvenil brasileño, que una vez más lo asistían y una vez más definía de pierna izquierda, y con esto ya era un aplastante 3-0 justo en el minuto 28. Miren cómo celebra. Está feliz. Todos lo estábamos realmente, porque estaba con doblete esta noche el futuro goleador de la Casa Blanca. Miren qué buena asistencia, maravillosa, y muy buena definición del juvenil brasileño. Por otro lado, llegaría al minuto 35, antes de terminar el primer tiempo, el descuento por parte de los lusos. Un buen gol, llegaría otro gol hermoso que realmente hay que ver la repetición. Me gustó mucho este gol, aunque nos estaba haciendo daño, nos estaba complicando las cosas, pero era un gol maravilloso, una asistencia fantástica y una definición limpia, una definición exquisita por parte de este delantero, que ahora mismo no sé quién es. Lo que sí sé es que nos regala un gol fantástico esta noche. Por fortuna, el tiempo o el reloj dice que ya no iba más, las cosas se estaban complicando, pero al final logramos sacarlas adelante. El chico, o más bien toda la Casa Blanca, celebraba esta Champions. El rey de la Champions celebraba una Champions más. Campeones de Liga, Supercopa también, y esta copa quedamos en semifinales. Campeones de Supercopa y la Champions, evidentemente. Noveno lugar en el goleo de nuestro muchacho, y el séptimo lugar en Champions. Le está yendo también con los goles. Tercer lugar en el club como goleador, 59 partidos, 28 goles, 4 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 7.43 de promedio. Es el octavo jugador más costoso de la plantilla, tiene un valor de 142.5 millones, cayó un 8%, y su salario de 195.000 a la semana le permitió ganar 10.140.000 euros. Nada mal. Chicos, tenemos primera nominación. Esto está fantástico. A ver, ¿qué sucede? Quiero ver a nuestros... Wow, bueno, estuvo muy cerca, pero no fue posible. Se lo lleva Vini, que pues también está bien, pero no nos lo llevamos, o no se lo lleva nuestro invitado especial. Aún así, bueno, muy bien por Vinicius, que se lo merece. También se merece un episodio en el canal. Y vamos a continuar mejor. Primer superclásico. Vamos de visita, muy bien. Nuevo superclásico, liguero y de locales. Lo perdemos en casa, mal. Segunda final y de manera consecutiva. Vaya, interesante. Muy bien, ahí está Kylian, por ahí está Xavi Simons. Partidazo, claro que sí. Veamos cómo va la cosa. Excelente. Vamos a la primera jugada importante del partido, que por desgracia es en contra nuestra. Un penalti provocado por Tchouaméni y muy bien ejecutado por Kylian Mbappé, la tortuga que se supone debería estar en nuestro equipo, pero en esta historia no era así. Seguía en el Paris Saint-Germain. Vamos al minuto 15, donde llegaría el empate del equipo merengue. Buena asistencia para Endrick por parte del pajarito Valverde. Y buena definición, estaba completamente solo. Ya saben, en estas instancias ya este muchacho era supremamente importante, ya era un jugador que definía muy bien, un jugador en el cual se podría tener confianza en este tipo de jugadas. Ya era toda una estrella, ya estaba desarrollado a su máximo nivel. No, yo creo que le falta más. Ojo a este buen gol. Endrick nuevamente, sería doblete, claro que sí. Muy buena asistencia y buena definición del juvenil brasileño, que lo hacía bastante bien. Recuerden que a ellos les gusta bailar, les gusta gozarse el fútbol, disfrutarlo, y miren la buena asistencia de Jude Bellingham, que ha sido muy protagonista en este episodio y que muy seguramente tendrá su propia historia en el canal, pero más adelante. De momento, deleitémonos con esta buena definición. ¡Qué calidad! Recuerden que él es izquierdo, no lo olviden. Muy bien, buen gol. Aquí habrían muchísimos goles en este partido. 2-1 para el Real Madrid. Miren qué buena llegada, nuevamente Bellingham, sale el portero mal y Tchouaméni estaba ahí justo para reivindicarse por la falla que había tenido en el primer tiempo con el penalti que había provocado. Aquí se pondrían las cosas 3-1 para el Madrid. Este señor se pondría tal vez a jugar el FIFA, en fin, cualquier cosa. Lo que sí sabíamos era que estábamos felices. Miren qué buena jugada por parte del inglés. Sale mal el portero, define o asiste muy bien Jude Bellingham y define con el arco completamente solo Tchouaméni. Por aquí llegaría el descuento del PSG.
PSG al minuto 61. Este señor le regalaría un gol y le daría esa pequeña esperanza al equipo parisino de quizás empatar las cosas, de quizás ganar incluso el partido. Esto era una muestra de ello, pero por desgracia tal vez no iba a ser así. Miren esta buena ocasión y se lo comen. Ay, no lo puedo creer. Llegaría el cuarto gol en un gol maravilloso por parte, primero que todo, la asistencia y luego el cabezazo muy bien ejecutado por parte de Jude Bellingham, que como vengo diciendo es muy protagonista en este episodio. Miren qué buena jugada, no dejan ir el balón, buena asistencia y el cabezazo maravilloso. Esto ya nos daba un 4-2 definitivo. Esto nos ponía como campeones por segunda Champions consecutiva y pues éramos felices. Todo el mundo era feliz en el estadio, todo el mundo celebraba que el rey de la Champions volvía a coronarse o autocoronarse campeón y rey absoluto de Europa. Muy buen partido, felices todos. Nuestros muchachos celebraban, pero nosotros teníamos más trabajo o mucho trabajo por hacer aún. Seguimos como campeones de Liga, Supercopa, eliminados en octavos de la Copa de España, Supercopa de Europa, muy bien, y Champions. Endrick, segundo mejor goleador de la Liga, y por Champions también ocupó el segundo lugar. Tenemos Copa del Mundo y aquí sigo sin saber todavía si Brasil puede participar en esto. En otros FIFA sí se podía, en este FC parece que no, porque no lo veo. Segundo lugar en el tema del goleo, 56 partidos, 31 goles, 4 asistencias. Ya tiene 24 años y tuvo 2 unidades de crecimiento, 7.56 de promedio. Es el cuarto jugador más costoso con un valor de 204 millones, un 11%, y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Vamos a la octava temporada. Iniciamos la temporada con Superclásico y de visita. Veamos nuestro fabuloso Endrick. Pierde, aunque anotó. Muy bien. Nominación al Balón de Oro perfecto. Y el Balón de Oro es para otra vez Vinicius. Ay, bueno, no me disgusta, pero ni siquiera esto. Ah, sí, nuestro muchacho estaba a un lado. Nuestro tridente es fantástico. Chicos, por tema de simulón se me pasó este Superclásico, el cual ganamos por 1, pero les tengo uno interesante. Miren este. Finalísima, tercera final de Supercopa, de Champions, y esto me encanta, esto me fascina. Veamos qué sucede. El ambiente fantástico, una de las finales que más quisiéramos ver en este mundo, pero que se complica a veces, ¿no? Que es bastante difícil ver va a ser muy complicado verla. De momento, la gente feliz y nuestro muchacho con un superclásico y una final, su tercera final de Champions consecutiva. Esperemos poderla sacar adelante. Final bastante complicada. Ojo, porque al minuto 4 ya tendríamos el primer intento blanco. Jude Bellingham define, pero por desgracia se va por fuera. Cosa que no pasaría con el equipo blaugrana al minuto 31. Muy buena jugada en colectivo y una definición magnífica. Les daba el primer tanto y nos ponía a sufrir, chicos. Antes de terminar este primer tiempo ya estábamos perdiendo. Como dije, una jugada en colectivo muy bonita, muy bien definido por este delantero que ahora mismo no sé quién es. Lo que importaba era que estaba poniendo adelante al Barça. Miren el pedazo de gol, chicos. Miren el pedazo de gol que nos regala Endrick. Por Dios, este gol yo creo que va a ser tal vez el mejor de todo el episodio. Bueno, no estoy seguro porque va a tener goles fantásticos, pero este podría llegar a ser el Puskás de esta temporada. Eso sí es fijo. Miren qué maravilla de gol celebra este señor, que nos dice que se le estaba haciendo un poco tarde para empatar el partido, pero que ahí estaba presente. Buena asistencia y miren qué calidad, chicos, miren qué maravilla de gol. Eso lo podemos definir como una chalaca, como una tijera, no tengo idea, juzguen ustedes. Lo que sí sé, o sabemos todos, es que es un pedazo de gol, una maravilla, una calidad de gol espectacular. Muy contento el juvenil brasileño que estaba marcando historia en este Real Madrid con este pedazo de gol. ¡Qué maravilla! Aquí lo intentarían una vez más y miren lo que se come Rodrigo. Increíble. El empate estaba ahí, pero tendríamos más. Y adivinen de quién. Adivinen de quién. Miren, buena escapada por parte de, más bien asistencia para nuestro Endrick. Muy buena definición. Miren esto. Y con esto se marcaría el 2-1.
brasileño. Una maravilla de gol, muchachos, porque estábamos en la casa del Benfica sacando adelante una Champions más y nada menos que ante un equipo poderosísimo como es el Barcelona. Maravilloso, celebraba Endrick, qué locura de jugador, miren qué buena asistencia y miren la muy buena definición, aunque estaba completamente contra el portero, uno de los mejores del mundo, estaba siendo humillado básicamente por el juvenil brasileño. Muy buena definición, muy buen gol, esto ya nos daba momentáneamente la Champions, que al final sería nuestra. Chicos, una Champions más, el rey de la Champions se hacía notar en este episodio porque era fantástico. También somos campeones de Liga, de Supercopa y en esta competición nos siguió yendo mal. Supercopa de Europa y Champions. Endrick por fin es el Pichichi, segundo lugar en Champions. Máximo anotador esta temporada, 56 partidos, 39 goles, 11 asistencias. Muy bien, 2 unidades de crecimiento y 7.92. La mejor temporada de todas estas 8 que van hasta el momento. Es el tercer jugador más caro de la plantilla, 218 millones, un poco más, 7% de crecimiento y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Vamos a la novena. Iniciamos la temporada con clásicos. Wow, 5-1, qué locura. A ver, tenemos, sí señor, en nominación al Balón de Oro. A ver, ¿quién se lo va a llevar? Ay, mire, alcancé a ver la espalda de Vini. Bueno, está invitado, pero no significa. Qué increíble esto, ¿ah? 3 balones de manera consecutiva. Felicidades. ¿Pero qué pasó con Endrick? Por Dios. Bueno, continuemos. Segundo superclásico de la temporada. Veamos. Bueno, 3-2. Estuvo mejor el anterior. Tenemos la Liga, la Supercopa. Y este superclásico no lo jugué. Ojo, anotémoselo al Madrid. Y también tenemos Copa de España. La Supercopa de Europa la perdimos. Vea. Octavos de final. Wow, miren, el Aston Villa nos derrotó 3-0. Bueno, caímos. Vaya, el prime de nuestro chico está llegando. Endrick, máximo goleador de la Liga. Y por Champions, bueno, por Champions no le fue nada bien. Es la sensación del equipo. Máximo anotador, 54 partidos, 36 goles, 4 asistencias. 94 de media se mantuvo y 7.66 de promedio. Muy bien. Financieramente hablando, es el más costoso, aún así cayó un 2%, salario exactamente igual al de la temporada anterior. Vamos a la a la 10ª y última temporada. Ya saben que si este episodio les gustó y tiene mucho apoyo, haríamos la segunda temporada, bueno, más bien la segunda no, el segundo episodio, pues veremos qué sucede. Veamos quién se llevó este Balón de Oro. Otra vez Vinicius, lamentablemente chicos, pasé derecho y no vi los nominados, pero pues ahí están, ¿no? Ahí están los 3 nominados, de maravilla, nuestro muchacho lo nominaron muchas veces, pero por desgracia terminaron estas 10 temporadas y no consiguió el Balón de Oro. Vinicius está imparable. Ay, Dios santo, no puede ser, muchachos, no puede ser. Feliz por Vinicius, que muy seguramente se ganó su episodio. Continuemos. Superclásico del mundo de visita y liguero. 2-0, muy bien. Segundo superclásico y esta vez en casa. Déjenme ver, lo perdimos mal. Terminamos campeones de liga. Muchas ligas conseguimos, de hecho. Por aquí no conseguimos la Supercopa. O con la Copa de España, vaya. Y como podemos ver, tenemos final de Champions. No me había fijado. Vaya, nuestro muchacho no fue Pichichi esta temporada. Tampoco lo fue por Champions. 52 partidos, 26 goles, 5 asistencias, 27 años de edad, 7.39 de promedio. Fantástico. Y financieramente hablando, terminó siendo el más costoso, 233 millones, aunque cayó un 3%. Salario exactamente igual al de la temporada anterior y termina con una cláusula, evidentemente, 1.000 millones. Chicos, 0 meses de contrato, pero creo que presentó una solicitud. Hombre, si este episodio tiene mucho apoyo, ya saben que podríamos hacer la segunda parte y me gustaría que me dejaran una liga, a ver dónde, o lo dejamos así de manera gratuita. Muy seguramente se irá a ir por la edad a algún club. Ahí dejaremos que el destino probablemente lo decida. Bueno, eso lo veremos en la segunda parte de esta historia, si es que tiene mucho apoyo esta primera. Vamos al partido y posterior a ello veremos el resumen. Veamos qué acontece en este gran acontecimiento. Buen partido, chicos, esperemos sacarlo adelante, no creo que sea tan difícil. El ex equipo de Xavi es el que tenemos enfrente. Y en realidad no lo iba a hacer, a pesar de que empezaban pegando primero. Por aquí tendríamos un amonestado, el señor Camavinga, pero ojo porque él mismo se inventa esta jugada. Miren qué buena asistencia para Endrick, y el que es todo un especialista en este tipo de definiciones, pues bueno, lo arruina.
Aquí llegaría también un intento por parte de los alemanes, que por fortuna Courtois estaba ahí. Ojo a este pase, ojo al pedazo de jugada de Jude Bellingham y miren cómo lo remata Endrick. ¡Qué maravilla! Otra vez regalándonos un gol hermoso, otra vez regalándonos felicidad, otra vez siendo el mejor de la cancha, pero la verdad me quedo con el pase, ¿no? El gol es hermoso, pero el pase, sin lugar a dudas, es un pase que solo lo hace un crack, como lo es el señor Bellingham. Miren, 10 años después, Bellingham es una completa locura a la hora de asistir, de anotar, etcétera, etcétera, pero en esta ocasión nos regalaría una asistencia espectacular que este señor la complementó con un gol hermosísimo. 1-0, arriba Madrid, partido que no iba a ser complicado, porque teníamos grandes jugadores. Miren esta buena jugada, asistencia para Rodrigo, se va, y miren cómo la recibe Endrick, que define de manera magistral y nos regala el segundo tanto. Ojo, porque esta podría llegar a ser la final de Endrick, una finalísima que tal vez jamás va a olvidar en toda su vida, tal vez la más importante que puede llegar a tener este muchacho. Buena asistencia, buena definición de nuestro 9 y el 2-0 ya era una realidad. Miren, imposible para el portero, lo dejaron definir completamente solo. Vamos al minuto 82, nuevamente Endrick, miren cómo resuelve la situación, miren cómo define, y esto sería inédito. Tendríamos hat-trick del juvenil brasileño, que para esta estancia ya tendría 27 años, ya no era tan juvenil, pero sí estaba en su prime, estaba siendo fantástico. Miren la buena definición, maravilloso, espectacular sin lugar a dudas. Qué buena definición, chicos, hat-trick y balón a casa. Feliz Xavi de lo que estaba viendo, una tercera o cuarta final de Champions que sacábamos adelante. Bueno, no importa las que fueran, lo que fuese o lo que era importante realmente era el logro que había conseguido nuestro invitado. Chicos, campeones, mientras ellos celebran, nosotros vamos al resumen porque presiento que es un resumen muy interesante. Vamos allá. Del lado derecho vamos a ver lo que hizo a nivel individual y del lado izquierdo lo que hizo con el club. Consiguió 9 ligas, 7 supercopas de España, 4 copas de España. Clásicos jugó 24, de los cuales perdió 4, empató 5 y ganó 15. Bastante bien. Supercopas de Europa consiguió 3, Champions League consiguió 4, también bastante bien, y Europa League consiguió 1, tristemente. Esto le da un total de 28 títulos conseguidos en 10 temporadas. Bueno o malo, yo lo veo bien. Partidos jugó 478, en los cuales anotó 250 goles, bajo teniendo en cuenta que es un delantero centro. Su promedio goleador es de el 0,52, un poco más de medio gol por partido. Mal, creo yo. Asistencias tuvo 25, poquitas, pero es lógico. Y su promedio general en todas estas 10 temporadas fue del 7,39. La verdad lo siento muy bajo. Fue goleador al menos en 2 ocasiones, pero no fue el mejor asistente en ninguna. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 4, de los cuales no consiguió ninguno, tristemente. Su salario le permitió ganar alrededor de 68.484.000, pero como nos dimos cuenta, por ahí habría que sumar bonos y todo este tipo de cosas, así que este valor podría ser mucho más alto, pero pues, hombre, me cuesta un poco tener en cuenta todas estas cosas. Dejémoslo de esta manera, imaginemos que ganó tal vez 100 millones. Su valor final fue de 233 millones. Su mejor temporada, ¿cuál fue? Creo que fue la 7ª o la 8ª. Hubo una que fue fantástica. Chicos, de esta manera hemos llegado al final de esta primera parte. Digo primera porque si tiene mucho apoyo, pues evidentemente haremos la segunda. Eso lo deciden ustedes. De momento, solo me resta agradecerles por llegar hasta esta parte del video, por suscribirse y dejar un poderosísimo like. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós.